Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 5 de junio, le tenemos las noticias. Con 201 millones de pesos del adelanto del FAFEF que solicitó el gobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, arrancaron la construcción de 4.1 kilómetros de carretera que unirá a la avenida Amalia Solórzano con la tenencia Morelos. El edil capitalino aseguró que la coordinación con el gobierno estatal es más que evidente, pero aseguró que trabajará para dejarla al margen de cuestiones electorales hasta que concluyan ambos mandatos. Tras realizar un estudio estructural, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, descartó que la construcción de una de las estaciones del teleférico haya causado grietas en la secundaria técnica número 3 de Morelia y anunció que continuarán los trabajos. Ante las quejas de vecinos de Joyas de la Huerta y Joyas de Buenavista, el secretario estatal de Obra Pública, Rogelio Zarazúa, aseguró que sí están contemplados los cruces sobre el nuevo libramiento de Morelia para habitantes, ganado y vehículos. El INE reportó que en la elección federal, Michoacán registró una votación del 11% del padrón electoral, donde finalmente 410,645 personas acudieron a las urnas. En la elección judicial del estado, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, informó que se registraron más de 1,5 millones de votos no utilizados o que fueron anulados. Pese a las críticas por la baja participación ciudadana y las irregularidades que se presentaron, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, defendió la legitimidad de quienes resultarán electos en este proceso. A 2 años del asesinato del exlíder autodefensa Hipólito Mora Chávez, su hermano Guadalupe Mora denunció que no hay avance en las investigaciones y que en La Ruana van en ascenso la extorsión y el secuestro. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Mujer. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 5 de junio. Gracias por la confianza, gracias por sintonizarnos, por quedarse en esta señal de Vox en el 103.3 de su FM. Como siempre es un gusto saludarle, una invitación a que se quede usted con nosotros. Vamos a abordar a detalle lo que acaba usted de escuchar en el avance informativo, así es que quédese por favor en esta su señal aquí en el 103.3 de su FM. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y además ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y un saludo a usted que nos sintoniza también a través de la televisión, en este caso a través de Radio Tele, en el canal número 8 del Telecable, con ustedes en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros. Una mañana agradable, otra vez yo la sentí fresca, otra vez requerí ponerme ahí una chamarrita, después de la lluvia que ayer nos volvió a caer en la capital michoacana, también pues una lluvia intensa, sobre todo en la parte sur de la capital michoacana, acá por la zona de la Loma de Santa María, donde estamos ubicados en Vox, pero también en la zona pues de lo que es el Planetario, de lo que es ahí todavía la parte del Boulevard García de León, pues fue una lluvia que en un momento se intensificó, estuvo ruda, estuvo intensa, y bueno, pues otra vez generó ahí algunos estragos, algunas complicaciones, la lluvia de ayer, y eso tiene pues una mañana fresca que en este momento estamos a 16 grados,
Nos dice el meteorólogo que vamos a tener un ratito de sol por ahí en la mañana y a partir del mediodía otra vez estará nublado. Sin embargo, va a ser un nublado caluroso. Estaremos alcanzando 27 grados y pues así pinta este jueves aquí en la capital michoacana. Otra vez probabilidad de lluvias por la noche, para que por la tarde y por la noche, para que usted pues se prevenga. Así está el escenario. Vámonos con las noticias. Mire, con 201 millones de pesos de adelanto del FAFEF que solicitó el gobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancaron la construcción de poco más de 4 kilómetros de carretera que va a unir a la avenida Amalia Solórzano, que se ubica acá al sur de la capital, acá por donde se encuentra pues lo que conocemos como la zona de Altozano, donde está muy cerca también el Centro Autista de Morelia. En toda esta zona arranca la Amalia Solórzano y bueno, pues ahora la van a hacer llegar hasta la Tenencia Morelos. Esa es la ruta que se va a construir, que va a conectar esta parte de la capital, el sur, con la Tenencia Morelos. Con una inversión de 201 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF, que solicitó como anticipo el gobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, pusieron en marcha la construcción de 4.1 kilómetros que unirán a la avenida Amalia Solórzano con la Tenencia Morelos en el sur de la capital michoacana. Los gobernantes encabezaron el evento al manifestar plena disposición de trabajar en coordinación. Ramírez Bedoya consideró que la coordinación muy eficiente entre ambos niveles de autoridad permitirá tener una conectividad entre la tenencia de Santa María con la Morelos, mediante una vialidad que será de concreto hidráulico, de la mejor calidad, que durará entre 5 y 6 décadas. Aclaró que el proyecto y todas las obras de infraestructura de su administración se realizan sin solicitar deuda, al asegurar que otros gobiernos nos engañaron y afirmaban que solo endeudando al Estado podía haber obra. Por supuesto que de manera coordinada, si seguimos trabajando así, daremos muy buenos resultados para las morelianas, para los morelianos. Quiero decir con mucha claridad que durante muchos años, durante décadas, nos engañaron vilmente, porque nos dijeron que para hacer obra pública había que endeudarnos, que había que solicitar deudas. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar explicó que la obra que arrancó este miércoles se sumará a la conexión de la Amalia Solórzano con Juan Pablo II, que ejecutará su administración con los 79.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales que le autorizaron este año. Señaló que una vez terminados ambos segmentos, la vialidad permitirá conectar la zona de desarrollo de Altozano y las colonias aledañas, así como las instituciones de educación superior del sur de Morelia, con las que se ubican en la Tenencia Morelos, lo que desahogará el tráfico y beneficiará a miles de estudiantes. Y en unas semanas más iniciaremos con los recursos del FAISPUM la conexión de la Amalia Solórzano con la avenida Juan Pablo II, de tal forma que también se le va a quitar mucho tráfico y vuelta en esa zona. Con esta coordinación que celebro y que agradezco, gobernador, con los funcionarios del Estado y del municipio, estamos planeando las obras que necesita la ciudad. Nos estamos complementando. Los 201 millones de pesos que destinará el gobierno de Michoacán a esta obra son parte de los 1.700 millones del anticipo del FAFEF que solicitó la administración estatal y autorizó el Congreso local para que la Federación liberara el 25% de lo que corresponde al Estado en 2025, 2026 y 2027, pero que deben pagarse antes de que termine la gestión actual. La obra inició con trabajos de cimentación en abril del 2025 y se calcula que esté concluida en diciembre de este año. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García.
Bueno, pues ahí lo que sucede con esta obra que se pone en marcha, destaca el gobernador que no es deuda porque no van a la banca privada, pero es un adelanto de participaciones. Al final se están gastando el dinero por adelantado, se genera una deuda con el propio gobierno federal que les adelanta las participaciones y que ya las van a tener que pagar después, y en ese sentido pues lo que se hace, digámoslo de otra manera, es aprovechar y empezar a trabajar esos recursos por adelantado, digamos. Hace otra vez esa crítica de que por décadas se engañó a los michoacanos porque los gobiernos pidieron deuda para poder hacer obra pública, cosa que él no está haciendo. Recuerde que en su caso, con estas obras multianuales, pues los que están teniendo que afrontar la deuda de manera directa y el gobierno ya nada más les paga, digamos, el costo de esa deuda, pues son los constructores, son los que están haciendo las obras. Ellos asumen ese compromiso, ellos le pagan a la banca privada cuando se requiere de ese dinero, y el gobierno ya lo que hace es pagarles a ellos no solo la ejecución de la obra, sino también los rendimientos, y en algunos casos el gobierno ha tenido que poner el aval para poder pagarles. O sea, al final es deuda, pero como ya no la contrata directamente ellos, aunque luego sí tienen que ser avales o comprometen los recursos federales como aval para que puedan transitar esas obras, bueno, al final es deuda, pero pues ya no la está contratando directamente el gobierno, y esa es la crítica que hace Alfredo Ramírez a los del pasado. No solo raspa a la anterior que se acaba de ir y que evidentemente sigue teniendo Alfredo un conflicto con él, me refiero a Silvano Aureoles, sino pues que hay que ir al pasado, y lo mismo hizo el minigobierno de Fausto Vallejo, que combinó ahí con Jesús Reina y Salvador Jara. Pero los que pusieron de hinojos a Michoacán, los que lo pusieron de rodillas financieramente hablando por contratar deuda para hacer obras carísimas que dejaron enormes sospechas de corrupción, porque además Lázaro Cárdenas Batel se trajo a una de las constructoras más señaladas de Latinoamérica como Odebrecht. Bueno, pues fueron ellos, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, y ahí le falta al gobernador dar los nombres de este par de exgobernadores de triste memoria para Michoacán, y que no se atreve a mencionarlos, nada más habla de que por décadas, bueno, pues cuando menos 2 décadas que han hecho esto, y 2 de los principales, sin duda, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, que hoy son de su equipo, son del mismo lado con el que él está jugando, y son los mismos que hoy están gobernando, y uno de ellos ya está metido otra vez en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Lázaro, y el otro está metidazo con con Raúl Morón, me refiero a Leonel Godoy. Y el otro punto a destacar, bueno, qué bueno que ya parece ser que fumaron la pipa de la paz el gobernador y el alcalde. Ojalá dure, porque ya ve cómo andaban no hace muchos días dándose con todo, y para colmo de males estaba politizada hasta la coordinación en materia de seguridad. Ojalá que esto efectivamente esté mejorando, y como dice Alfonso Martínez, que esto prevalezca así hasta que terminen ambas administraciones. Ojalá. Durante su intervención en el evento, Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que eran corruptos y tarugos los gobiernos anteriores que solicitaban deuda y no ejecutaban obra pública, al acusar, como ya escuchaba usted en una primera intervención, a otras administraciones que solicitaron créditos y lo destinaron incluso al gasto corriente. Recordó que como diputado local votó en contra del último crédito que se solicitó en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo por más de 4,000 millones de pesos. No se atrevió tampoco a mencionar ya a Silvano Aureoles, pero se refiere a él, y aclaró que nunca vio las obras que se aseguraba se realizarían con ese dinero público. Michoacán es un estado muy poderoso. Me dicen algunos gobernadores, gobernadoras, vecinos: oye, Alfredo, ¿cómo le haces para hacer tanta obra pública? Oye, Michoacán es un estado rico. Claro que es rico.
Lo que pasaba es que eran muy tarugos y corruptos los anteriores, ¿sí? De verdad, corruptos y tarugos, las dos cosas, porque no daban una. Bueno, pues para que lo entienda Silvano Aureoles, pero también para que le quede claro a Lázaro Cárdenas Batel y a Leonel Godoy, desde la perspectiva de Alfredo Ramírez, son corruptos y tarugos. Y hoy están cobijados con Morena, el partido que él dice también de manera contradictoria, pues que es una buena opción, que son diferentes, pero ahí tienen a todos los que antes fueron, como usted acaba de escucharlo, corruptos y tarugos. El edil capitalino aseguró que la coordinación con el gobierno estatal es más que evidente, pero aseguró que trabajará para dejarla al margen de cuestiones electorales y procurar que así siga hasta que concluyan ambas administraciones. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que la coordinación con el gobierno estatal es clara y constante. Puso como ejemplo la conexión de Santa María con la tenencia Morelos, destacando que se trata de obras complementarias. En entrevista, el edil enfatizó que la relación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya representa la continuidad del trabajo conjunto en materia de seguridad, obra pública y desarrollo urbano. Como ustedes han visto, desde hace meses restablecido una coordinación en los distintos ámbitos de los temas que tenemos en común, el gobierno del estado y el municipio. Y bueno, pues hemos estado trabajando juntos en todo. Y esta coordinación creo que el día de hoy queda más que evidente con una obra en donde los dos vamos a hacer algo importante que va a beneficiar a toda la zona y que son obras complementarias. Martínez Alcázar subrayó que ha instruido a su gabinete para mantener plena disposición al trabajo conjunto. Además, aseguró que fomentará esta relación hasta el final de ambos mandatos, separando las cuestiones electorales de la gobernanza. Yo voy a alimentarla para que perdure y separemos las cuestiones electorales de las de gobierno. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Además, el alcalde confirmó que el gobierno de Michoacán palomeó y otorgará los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, el FAISPUM, para la rehabilitación del domo del auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario. Añadió que además de la remodelación del domo, también se construirá una cancha de fútbol 7 para situar una escuela de balompié que encabezará el exfutbolista Carlos Morales. Son dos grandes obras del FAISPUM. Una, le vamos a hacer la conexión de Amalia Solórzano con Juan Pablo II, y la otra es la remodelación y el arreglo del domo del Bicentenario, así como un pequeño espacio deportivo de fútbol 7, que bueno, pues como les hemos platicado en otras ocasiones, en Morelia estamos apostándole al fútbol 7. En otros asuntos, tras realizar un estudio estructural, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, descartó que la construcción de una de las estaciones del teleférico haya causado grietas en la Secundaria Técnica Federal número 3 aquí en Morelia, por lo que dijo, van a continuar los trabajos. Tras la suspensión provisional de los trabajos para construir una de las estaciones del teleférico de Morelia en la Secundaria Técnica número 3, debido a la inconformidad de padres de familia, la secretaria estatal de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, aclaró que no se generó ninguna afectación a la estructura del inmueble. En la entrevista, precisó que se hizo el estudio estructural y se detectó que las grietas comenzaron a formarse en las áreas donde se hizo una ampliación de salones hace 10 años, pero sin colocar cimientos, ya que el resto de la institución tiene una infraestructura sana. Hicimos el estudio de su estructura y está muy bien hecha la escuela. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante
hace aproximadamente 10 años se hizo una ampliación en todos los salones como de 1,5 metros. Esta ampliación pues obviamente en el objetivo pues de tener un poquito más de espacio dentro de los salones, pero esta ampliación al hacer el estudio ahora que nos acercamos pues no tiene cimentación. Entonces, por eso empezaron a aparecer algunas grietas, porque esta ampliación pues no se hizo conforme a la norma de escuelas que tiene que tener. La funcionaria explicó que en conjunto con padres de familia que son ingenieros civiles, decidieron reparar la falta de cimentación con un material ligero, pero aclaró que los trabajos se harán una vez que empiece el periodo vacacional, ya que se tendrán que retirar algunos muros. Señaló que la construcción del teleférico se retomará fuera de horarios de clase para evitar que los estudiantes se pongan nerviosos con las vibraciones. Sí. ¿Qué les dijimos a los chavos? Porque de repente se ponían nerviosos con las vibraciones, que esas acaban en 2 semanas. Lo vamos a hacer cuando estén ustedes fuera del horario escolar. Entonces, mientras hay muchos trabajos adicionales, que es habilitar acero, que es marcar todo lo que son las pilas. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo y cuando ya los chavos no estén en clase, pues ya les seguimos con el ruido. Butanda Macías precisó que con el estudio estructural ya se tiene el visto bueno de Protección Civil para los trabajos de construcción. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Butanda Macías informó además que con 4 millones de pesos de recursos estatales compraron 4 viviendas de la colonia Primo Tapia, donde sus propietarios quedaban asfixiados con los trabajos de construcción del teleférico y prefirieron vender su casa. Señaló que tienen la anuencia vecinal para la construcción de las 41 torres que se van a requerir y ya entregaron al Ayuntamiento de Morelia la solicitud para que les otorgue las licencias correspondientes. No, incluso adquirimos 4 viviendas para aquellos casos en donde las torres que iban a asfixiar una vialidad o iban a dejar un carril solamente de un solo sentido. Platicamos con los ciudadanos, ellos dijeron, bueno, pues la verdad es que también esta casita yo la rento de una tía que está en Estados Unidos. O sea, empezamos a ver como casos, entonces se logró pactar la venta de 4 viviendas. Prácticamente de todo lo que compramos andaremos sobre los 4 millones aproximadamente de esas viviendas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter ahí la torre, pero además vamos a hacer pequeños parquecitos de bolsillo para que estén ahí alrededor de la torre. Pues si ya lo compramos, pues hay que dejarlo como espacio público para la gente. Y ante las quejas de vecinos de Joyas de la Huerta y Joyas de Buenavista, el secretario de Obra Pública en Michoacán, Rogelio Sarasúa, aseguró que sí están contemplados los cruces sobre el nuevo libramiento de Morelia para que puedan transitar sin problema, los vehículos, los habitantes de esas comunidades, y además que también pueda pasar de un lado a otro el ganado. Aclaró que esta infraestructura se construirá donde se ubican los pasos actuales y precisó que el programa de pagos del que también se quejaron los propietarios de terrenos y ejidatarios, también dueños de ahí, de esos predios en los que ya se trabaja pero no les han pagado, pues dicen que el programa de pagos está caminando y lo lleva a cabo la Secretaría de Gobierno. Pues mira, sí tenemos los cruces, inclusive ustedes los pudieron ver la vez que recorrimos el tramo. Tenemos inclusive en una de las comunidades un cruce que está a menos de 100 metros uno de otro y estamos respetando precisamente esos caminos. Entonces yo creo que es más un tema ahí de alguna inconformidad muy particular que vamos a atender, pero los cruces están considerados, ustedes los vieron precisamente en obra. Pues siempre hay algunas personas que buscan ahí generar algunos temas para pues inducir que no hagamos obras muy trascendentes para nuestra ciudad. Nosotros estamos abocados al trabajo y es lo que estamos haciendo y creemos que es una obra muy necesaria para toda esa zona, es una inversión muy relevante, es una autopista lo que estamos construyendo y pues nosotros vamos a continuar los trabajos. Mira, hay un programa de pagos que la verdad ya va muy avanzado. En los casos que hace falta pagos es porque todavía no concilian el monto, ¿no? Yo les explicaba la otra vez el proceso de expropiación. Como viene que inicia, como tal, nosotros hay una publicación de un acuerdo de expropiación, nosotros pagamos solamente lo que está en un avalúo
que ese avalúo es que es el que se hace a través de la Dirección de Patrimonio, y si hay una diferencia entre lo que dice el avalúo y lo que busca, ahora sí que el propietario, se pudiera decir, se presenta un perito en discordia, le dicen, y entonces ya sobre eso se hace el pago. Entonces algunos están en ese proceso y por eso es que no han formalizado aún los pagos. ¿Cuánto sería? No tengo yo el dato, lo tiene la Secretaría de Gobierno. No, nosotros ya estamos a más del 99% de la liberación del derecho de vía. Bueno, pues ahí lo que dice Rogelio Zarazúa, los dueños de terrenos pues están preocupados por lo que sigue sucediendo y pues vamos a ver cómo evoluciona. Se van a seguir manifestando los vecinos, están buscando la manera no solo de que les paguen, sino de que les paguen lo justo, y dos, que les hagan obras complementarias que les prometieron y que ellos no observan que estén consideradas por ninguna parte. Usted escuchó al secretario, dice que sí están contempladas y que les van a pagar, incluso a los inconformes con ese trámite que usted acaba de escuchar, de buscar un perito adicional, externo, que pueda generar las condiciones para alcanzar un acuerdo. No pierda usted de vista que el gobierno de Michoacán, en los decretos que publicaron para expropiar esos terrenos, no metieron absolutamente nada de los avalúos de el CONAVIN a nivel nacional, que se encarga de hacerlos. Solamente metieron los avalúos que hizo el gobierno de Michoacán. El pretexto es que, según ellos, los avalúos federales eran más baratos que los que ellos hicieron. Ese fue el pretexto, pero no los pusieron. Para evitar ahí que se tuviera toda la información, no los pusieron en los decretos que publicaron en diciembre pasado. Y lo que sí se puede calcular cuando uno revisa esa información es que les están ofertando desde 17 pesos con 60 centavos el valor del metro cuadrado de sus propiedades. Desde ahí arranca 17 pesos con 60 centavos, y ahí puede haber alguno que le oferten 30 pesos, 35 pesos, 60 pesos, hasta por ahí creo que lo máximo anda rondando los 320, si no mal recuerdo, aunque el gobernador en sus ruedas de prensa alguna vez dijo que hasta les estaban ofertando 800 pesos el metro cuadrado. En ninguna parte documentada, en ninguna parte de lo documentado y de lo que ellos publicaron en el diario, en el periódico oficial, en ninguna parte se habla de 800 pesos. Pero eso fue lo que dijo Alfredo Ramírez. Y mire, déjeme informarle también que con el 100% de los resultados de la elección de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya fueron computados, el INE informó que en Michoacán se reportó una participación ciudadana del 11% del padrón electoral, de tal manera que recibieron, digamos, por todas las opciones que había en las boletas. Ya recordará usted que en algunos casos las boletas tenían 60 y tantas opciones, en otras 10, en otras 9, en otras 20, en fin, con todas estas variables, aunque votó el 11% de la población, bueno, pues se pudieron contabilizar poco más de 3.700.000 votos u opciones que eligieron las personas que acudieron a votar, aunque realmente las personas que acudieron a votar en Michoacán para este caso de la Corte fueron 410.645. En sesión de seguimiento de los cómputos distritales, el vocal ejecutivo del INE, David Alejandro, señaló que en el estado se contabilizaron 3.695.000 votos, ya que cada uno de los ciudadanos pudo emitir hasta 9 votos por cada uno de los integrantes de la Corte. De esos votos, 2.631.000 fueron considerados válidos, es decir, un 71%, mientras que el 28, casi 29% de esos mismos votos fueron anulados o se quedaron en blanco, lo que representa un total de 1.064.000 votos. Así es que prácticamente el 29% de los que fueron a votar anularon su voto en el caso de la elección para la Corte de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia. Votos nulos, 438.657, y recuadros no utilizados, que es técnicamente como se llama, o voto en blanco, que serían 625.755. En términos porcentuales, los votos válidos
de quienes votaron, en Michoacán es el 71.20%. El voto nulo es el 11.87%. El porcentaje de recuadros no utilizados es el 16.93%. Y el porcentaje de voto nulo el porcentaje de voto nulo más recuadros no utilizados es el 28.80%. En la elección judicial del Estado, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, informó que se registraron más de 1,5 millones de votos que no fueron utilizados. Asimismo, Asimismo, están registrados recuadros no utilizados, 563,328, y votos nulos, 1,080,205 votos. Sí creo que es importante ya nada más rápidamente precisar el concepto de votos nulos en el contexto actual, porque ciertamente ha generado, ¿no?, incluso desde el ámbito nacional, algunas consideraciones, porque de pronto sí se ve muy aparatoso, una cantidad muy importante, 1 millón de votos nulos. Es decirles que esto es en función precisamente a las opciones y a los recuadros que aparecen en las boletas, ¿no? De tal suerte que si una boleta es anulada en su totalidad, en realidad, en este contexto de esta boleta estaríamos hablando de 8 votos nulos, ¿no? Porque fueron 8 opciones que tuvo el ciudadano y que no estuvo ejerciendo o que no ejerció. Bueno, pues ahí también está otra explicación de lo que son los resultados y del abstencionismo y por supuesto de la anulación de votos que, le repito, en el caso del tema de la Corte, Michoacán, no lo pierda de vista, anuló prácticamente de los que asistieron a votar, el 29% de los votos decidieron anularlos. 29% son cifras récord también en ese sentido para México en una elección. Y vamos a platicar sobre este tema justamente unos minutos más. Lo haremos con la diputada del Congreso local, Emma Rivera Camacho. Ella es además la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Déjeme decirle también, pues, que es una de las comisiones más trascendentales, de mayor peso, digamos, y trabajo que tiene el Congreso de Michoacán, y bueno, pues ella la preside, así es que la saludamos con gusto. Diputada, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días al auditorio, qué gusto poder compartir con ustedes. Al contrario, y hablando justamente de este tema de la elección y considerando, diputada, que te tocó llevar ahí los trabajos de lo que fue esta reforma, te tocó participar activamente. No sé si ya tengan, digamos, una primera reflexión, un primer análisis, y si ya ves que a futuro se vaya a tener que hacer algunos ajustes para lograr mejores resultados. ¿Qué opinión tienes si es que ya hay una evaluación, digamos, a los pocos días de que se ha llevado a cabo este ejercicio? Bueno, lo hemos sostenido en otras ocasiones, incluso desde antes que se llevara a cabo la jornada electoral, y lo reconocemos así, todo es perfectible. Hay que esperar los resultados finales. Ahora se están haciendo ya algunos análisis de cómo fue la votación, de qué cantidad de personas asistimos a votar, de lo que representa esto en relación con el padrón electoral, y bueno, las críticas que hemos escuchado en torno a que pues hubo poca afluencia, que ha habido poco interés, las complicaciones que muestra la elección por sí misma. Yo creo que hay que esperar los resultados finales. De entrada, yo creo que sin duda todo es perfectible, y creo que la mayor dificultad se vivió en la identificación de los perfiles, y eso nos lo ha explicado así la gente. Sin duda que los institutos electorales tendrán que buscar estrategias para dar a conocer mejor a los candidatos, y en la legislación sin duda trataremos de estar atentos para buscar
mejores expectativas para cubrir estas que fueron algunas dificultades. Diputada, en el ámbito federal, pero vamos a sumar también el local, se buscaba, pues por lo menos ese fue el argumento de esta reforma que encabezó preponderantemente Morena a nivel federal y a nivel estatal. Se buscaba evitar que hubiera gente vinculada a los partidos, que llegaran pues presuntos corruptos, etcétera. Pero ahora que estamos viendo los resultados, pues vamos con el ejemplo de la Corte, pues prácticamente todos los ganadores tienen vínculos con Morena. Me parece que no se logra el objetivo. ¿Qué opinión tienes, diputada? Bueno, yo creo que en el proceso electoral se buscó que no hubiera injerencia de los partidos políticos. Más allá de eso, lo que buscamos es que los perfiles tengan las acreditaciones, las credenciales suficientes para poder realizar esta importantísima actividad de la impartición de justicia, y sobre todo deseamos que sean perfiles identificados con esta causa que ya el pueblo requiere, que haya una justicia pues comprensible y sobre todo accesible para todos. Yo creo que la idea de la reforma es precisamente esa, lograr que la participación de la gente pues pueda proponer y en su caso tener perfiles que respondan a esa necesidad, y creo que estamos en el inicio de un proceso que va a lograr ese objetivo. Fíjate, en el caso de Michoacán, me parece válido retomar el ejemplo, a ver si tú coincides. En el caso de Michoacán, por ejemplo, en este Tribunal de Disciplina Judicial, que es tan importante en la reforma, seguramente coincidirás en ello, ya de los que vimos que van a ser prácticamente de los ganadores, pues 3 de 5 están totalmente vinculados a Morena y sobre todo a Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí está el nombre de José Alfredo Flores Vargas, quien fue suplente de Alfredo Ramírez cuando fue diputado local. Está también Paula Edith Espinosa Barrientos, que estuvo primero en el DIF, luego se fue para ganarse una notaría y luego regresó al gobierno, al ICADMI, y bueno, evidentemente vinculada a Morena, y es otra de las que van a estar ahí en ese tribunal. Y Luis Felipe Quintero Valois, quien fue secretario técnico también en la Secretaría de Gobierno, que encabeza hoy el Carlos Torres Piña. Pues es al final, me parece, gente como muy vinculada, demasiado evidentemente vinculada al poder. ¿No va a quedar desprotegida la ciudadanía con estas alineaciones que se están conformando en tribunales o en instancias judiciales tan importantes? A ver, bueno, yo insisto, desde luego coincido, el Tribunal de Disciplina Judicial es un instrumento que la reforma prevé precisamente para que sea un recurso de los justiciables, de los ciudadanos, a efecto de que las acciones del Poder Judicial estén ceñidas a la legalidad, a la Constitución y sobre todo pues a la probidad y a la honestidad. Pero bueno, pues insisto en lo que comentaba hace un rato. El proceso electoral tiende a tener una línea más ciudadana. Pero bueno, pues los perfiles a lo mejor van a tener filiaciones o ideologías identificadas con algún partido. Ahora estamos observando en estos datos que nos proporcionas con Morena, y yo digo, bueno, si van a estar orientados a principios con los que, por ejemplo, yo coincido, de la Cuarta Transformación, y que tienen que ver con acceder la justicia a las personas sin que esto tenga que ver que estemos al margen o por encima de la ley, pues creo que va a ser bueno. Pero insisto en que más que otra cosa habrá que revisar los perfiles, si son personas que por su experiencia, como lo hicimos en este ejercicio democrático del 1 de junio, en que la ciudadanía tuvimos que revisar, sobre todo en los espacios de los institutos electorales, quiénes eran las personas y cuáles eran los currículums que ofrecían, y en ese sentido la seguridad que nos daba de votar
por ellos y así orientamos nuestro voto. Yo creo que ese fue parte de lo que esta elección trajo consigo y significa una mayor participación, un mayor interés de la ciudadanía, una mayor responsabilidad en la toma de decisiones tan importantes, y la democracia debe seguir avanzando en ese sentido. Muy bien, fíjate, diputada, otra cosa que se comentó también y que me parece que va a tener que estudiarse para ver si se perfecciona, es, por ejemplo, algunas situaciones que pudieran darse. Vamos a ver si ahora que terminen los resultados se puede constatar que se haya dado alguno de estos asuntos, como un empate, ¿no? Que no estaba estipulado debidamente en la ley. ¿Qué pasaría si hay un empate entre dos personas con exactamente el mismo número de votos? Habrá que reconocer que no es un escenario tan sencillo, pero bueno, ahí está la posibilidad. Otro es qué hacer en el tema donde no hay candidatos y se quedan acéfalas esas candidaturas, que también hay un registro. Me parece que otra problemática es donde solamente hay un candidato, como sucedió, si no mal recuerdo, en Durango, donde la mayoría de los que compitieron lo hicieron prácticamente sin oposición. Me parece que son de los asuntos que van a tener que estudiarse y replantearse tal vez en una reforma. ¿Coincides o sí está solucionado esto, diputada? No, evidentemente este ejercicio democrático va a mostrar escenarios como esos que acabas de referir y tal vez algunos más. Yo lo decía al principio, buscar el acceso a la información de manera más eficiente para la población, pues es un reto que también va a implicar en los próximos procesos que tengan que ver con elecciones del Poder Judicial. Sin duda que tendremos que estar atentos, abiertos a la posibilidad de tratar que las modificaciones que podamos proponer tengan que ver con mejorar este proceso, que, pues insisto, es igual que todas las actividades humanas, siempre perfectible, pero sobre todo, yo quisiera decirlo, por sí mismo, el proceso electoral que vivimos el 1 de junio es un proceso histórico, es un proceso que abre a la participación democrática un poder que evidentemente, y en eso creo que coincidimos todos, necesitaba sanearse y mejorarse. Yo soy una convencida que la participación ciudadana será un factor determinante para que esto inicie un cambio positivo hacia un servicio que requiere la población. Lo dije hace rato, no es menor esta actividad que se realiza en el Poder Judicial, ni más ni menos la impartición de justicia. Entonces, decirles que yo creo que sí, hay muchas cosas que pueden mejorarse, perfeccionarse, y estaremos atentos a ello. Todo proceso es susceptible de ello. Diputada, pues te agradezco que hayamos tenido esta oportunidad de reflexionar sobre lo que ha sido este proceso electoral, y seguramente estaremos en contacto para pues otros temas que son igualmente importantes para Michoacán y en los que te toca participar desde el Poder Legislativo. Sí, yo estaré muy atenta, agradezco la oportunidad y me reitero a sus órdenes, a las órdenes del auditorio de la ciudadanía, estamos para servir. Gracias, diputada, buen jueves. Buen jueves, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la voz de la diputada Emma Rivera Camacho, su opinión de la elección. Ella es diputada local por Morena y ella es quien está en este momento como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, como ya le decía, pues una de las comisiones de trascendencia en el Congreso de Michoacán. Por ahí pasa pues prácticamente todo lo trascendental que se realiza desde la legislatura. Hay otras también importantísimas, pero esta es una de las que llevan ese peso. Vámonos con más noticias de esto que estamos hablando, porque con un avance del 99% también de la captura de actas, el IEM dio a conocer resultados preliminares ya de la elección a magistraturas en materia civil realizadas el pasado domingo como parte de esta nueva integración del Poder Judicial. En Morelia, por ejemplo, se votó por 2 salas, y en la primera sala
ganaron, digamos, según estos resultados preliminares, Hugo Alberto Gama Coria, con 68,612 votos. Vale destacar que también vinculado en primera instancia fue un personaje muy cercano, muy vinculado a Adrián López, hoy fiscal general de Michoacán, pero en los últimos tiempos, pues ahí en el café y en los diálogos de la política de Michoacán, pues se habló de un rompimiento, por lo menos de un distanciamiento con Adrián López Solís, para que él, Hugo Gama, se fuera del lado de Alfredo Ramírez Bedoya. Eso le permitió despachar ya en lo que hoy se conoce como el Tribunal Anticorrupción, lo que antes era el Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues ahora va a estar integrando esta primera sala, este otro cercano, Alfredo Ramírez, con más de 68,612 votos, y que son de los personajes, junto con los otros que hace rato le mencionaba también a la diputada, que aparecían en los acordeones que repartieron pues a la gente que iba a votar casualmente, como a nivel nacional. También en el caso de la Corte, por ejemplo, ha sido muy evidente que los que ganaron son los que estaban en los acordeones. Pues lo mismo pasó en este caso. Está también Gabriela Manso Ortiz y María del Carmen Ramírez. En la segunda sala, José María Cázares Rosales está encabezando la votación con poco más de 55,600 votos, seguido de Jocelyn Infante Esquivel con 53,900. En Apatzingán, por ejemplo, la diferencia entre las candidatas punteras es mínima. Guillermina Hernández Arteaga tiene 39,545 votos y Elvia Higuera Pérez suma 39,122 votos, por ahí de poquito más de 400 votos la diferencia. Elvia Higuera, también recordemos, pues venía desempeñándose en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, estaba ahí en la Secretaría de Gobierno. Hoy también, habrá que decirlo, es una reconocida abogada, defensora de derechos humanos, pero también muy vinculada a Morena. En Uruapan, María Isabel Torres Murillo encabeza la votación con 40,377 votos. En Zitácuaro, Araceli Palomares Miranda y Víctor Lenin Sánchez están prácticamente empatados también. Ahí es mínima la diferencia, poco menos de 50 votos la diferencia. Lenin Sánchez, pues otro personaje también hoy bastante vinculado a Morena, que son los perfiles que pues prácticamente se van a hacer del Poder Judicial. En La Piedad, la ventaja es para Citlali Fernández González con 29,456 votos, en Zamora Dalia Álvarez Vega con 27,500 votos, en Lázaro Cárdenas Fernando Arreola con 18,479 votos. Así como va a quedar una corte, pues totalmente una Suprema Corte de Justicia de color morena, pues así se van a quedar los tribunales también de justicia de disciplina judicial, que van a quedar totalmente de Morena, y pues muchos otros cargos que se estaban disputando, jueces, magistraturas, pues van a quedar también con gente totalmente vinculada a Morena. Se han hecho prácticamente de todo el poder, y aunque la elección es un fracaso por la bajísima participación, pues para Morena y aliados, para la cúpula en el poder es un éxito, porque lograron aniquilar un contrapeso y hacerlo totalmente de ellos. Por lo menos ahorita con esto que han hecho, lo van a hacer de ellos a la mitad, pero ya con los tribunales, pues ¿quién se les va a poner al brinco, como dijeran los chavos? Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos ahora con la información del ámbito de la seguridad. También hay que ver cómo andan las cosas por ese lado y ahí están listos y en una cobertura de todo el estado los compañeros de Red 113 liderados por el buen amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Tarímbaro. Y es una mujer muerta con huellas de violencia, misma que estaba encobijada. Fue encontrada a la orilla del camino San Pedro Los Sauces, Campestre Monarca. El hallazgo fue realizado por vecinos durante la mañana de ayer, mismos que lo reportaron al número de emergencia. Después se presentaron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso de la fémina. Ella no está identificada, tenía entre 40 y 45 años de edad. Era de complexión robusta, piel morena clara, tenía cabello teñido de color café cobrizo. Además, vestía una camisa negra de manga larga, pantalón de mezclilla azul marino y calcetines negros. No calzado. Trascendió que a la usodicha se le apreciaron varios golpes. En tanto, en Uruapan, un hombre hasta el momento sin identificar fue privado de la vida a balazos frente a una escuela primaria en la colonia La Quinta. El agraviado se encontraba sobre la calzada Fray Juan de San Miguel, a unos metros del mural de La Quinta, hasta donde llegaron sujetos armados que lo acribillaron y enseguida se dieron a la fuga. Algunos testigos reportaron los hechos al número de emergencias. Al lugar se desplazaron paramédicos, pero el susodicho ya no tenía signos vitales. Él tenía entre 45 y 50 años de edad. Hasta el momento Uruapan acumula al menos 3 homicidios durante el presente mes. Finalmente también informarles que en Marabatío, el operador de un tráiler maderero murió aplastado por unos troncos cuando los descargaba de su unidad en un aserradero. El fatal accidente se registró en un taller de madera, localizado en la calle Galeana de la colonia El Arenal. La situación fue reportada por trabajadores a policías y rescatistas, quienes acudieron a la escena y confirmaron el deceso del afectado. Él fue identificado como Joel M., de 43 años de edad. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. Y gracias a usted que nos hace llegar sus comentarios, sus opiniones, saludos también, muchas gracias. Gerardo Méndez dice, buen día. La presidenta, al igual que López, insistiendo que España nos debe una disculpa en lugar de agradecer el premio que ganó el Museo de Antropología. Saludos. Gracias, Gerardo, por tu apunte. Lilia Rosales, buenos días, grandioso jueves para todos, nos dice Lilia, igualmente para ti, muchas gracias, Lilia. Nos vuelven a saludar desde Uruapan, los del Cablebús, que están ahí coordinando estos trabajos en contra, molestos con el Cablebús. Nos dicen buen día a Carlos y a todos, que tengan un feliz día. Igualmente ustedes, hasta Uruapan, muchas gracias. Tere Aguilar, buen día, Carlos, a tu equipo de trabajo, excelente jueves. Igualmente, Tere, muchas gracias. Néstor Estrada nos comparte, buenos días a Carlos y a todos. Disculpa, dice el gobernador que la gente en Morelia pidió el teleférico. ¿Esto se realizó en alguna encuesta o consulta? ¿Cuántos de sus funcionarios estaban en esos gobiernos corruptos que señala? Saludos y excelente jueves para todos. Pues sí, así son las cosas, Néstor. Pues muchos de los que hoy siguen con él arrancaron en esos gobiernos de Lázaro y Leonel, que entiendo es a lo que te refieres también en esa parte. Muchas gracias, Néstor, por hacerte también presente. Aquí después del saludo, los del Cablebús de Uruapan nos dicen, Carlos, les recuerdo y los invito para que vean los atropellos que hemos sufrido en Uruapan, los ciudadanos, por la construcción del teleférico que está bañado de sangre. No se olvide el homicidio de nuestro abogado que llevaba los amparos, los cuales violó el gobernador Alfredo Ramírez, para que vengan y vean nuestras calles, cómo nos construyeron en nuestras viviendas, en las salidas cocheras y en todas las vialidades, el teleférico. Gracias por su apunte, y sí, nos vamos a dar una vuelta, muchas gracias. José Ramón Millán dice, saludos, Carlos, no sé si ya sabías que el flamante Godoy Jr.
es director del Centro SIC en Michoacán. Habría que estar pendiente de las obras que ahí se ejecuten porque no se descarta que traiga la escuela de papi y quiera aplicar otro acto ampón como el de la presa y las obras que se ejecutan en dicha institución sean malas y desvíen presupuestos. Sí, lo sabíamos, Josué, por aquí lo informamos en su debido momento. Muchas gracias. También nos saluda Luis Esteves, dice: buen día, Carlos, es más que claro que con la coordinación entre el gobierno estatal y municipal está cimentada en alfileres. En cuanto comiencen las aspiraciones electorales, veremos si pueden seguir coordinados. Ojalá que sí, Luis, por el bien de los morelianos, ojalá que sí. Por lo pronto, pues parece que andan en una buena relación, ojalá que así se mantengan. Mañana continuamos con el resto de sus mensajes, muchas gracias. Hoy se nos ha terminado el tiempo, pero mañana los retomamos Armando, Agustín, Toño Cortés, César Borgi. Ténganme paciencia, mañana continuamos. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tengan un excelente jueves, disfrútenlo, háganlo productivo, por favor, y aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.